¿qué tal? Bienvenidos. Pues aquí estamos otra vez en su canal preferido. En esta ocasión pues tenemos a un invitado especial, ya lo conocen, Mike Segura, investigador, y va a estar aquí su servidor, Tiberio Sánchez, también investigador. En esta ocasión es un programa especial en el cual vamos a investigar, a narrar, a preguntarle a Mike Segura acerca de sus eventos de la vida, a través de toda su vida, qué eventos le hicieron interesarse por la fenomenología de tipo paranormal, si vivió algunas cosas extraordinarias, hechos de tipo paranormal, cosas que le cambiaran su manera de percibir el universo, así como lo percibimos de una manera muy mecánica, y se empieza ya a percibir pues, que hay otros universos paralelos y todo ese tipo de cosas. Pues Mike, bienvenido. Muchas gracias, Tiberio. Muchas gracias. Pues mira, ahora que estamos aquí, pues nárranos algo de tu principio, de tu niñez, algo que hayas vivido sobresaliente, algo que te haya impactado, que te haya cambiado, alguna manera de ver, alguna perspectiva, Mike. A ver qué. Sí, claro. Mira, muchas gracias por invitarme. No, de nada. Realmente, fíjate que los eventos que van sucediendo en tu vida son los que te van marcando. Sin duda. Yo te podría decir que desde la infancia, pues fui un chavo introvertido. Mira, a mí se me dio mucho la curiosidad. Yo normalmente en la escuela era un chavo solitario. No tenía muchos amigos, me gustaba curiosear y me veías ahí por los alrededores casi con una lupa, viendo insectos, viendo plantas. Y en mi mundo yo atraje a muchas niñas, fíjate. Curiosamente, yo estuve en un internado que era para puras niñas, porque mi mamá la invitaron como educadora de esa institución. Sí, muy cerca de aquí de Coyoacán, en esta calle de Francisco Sosa. Muy cerca de aquí. Qué interesante. Entonces era el internado Amanecer para puras niñas. Sí, sí es. Y qué te cuento, Tiberio, que yo tuve, pues no sé si el poder magnético de atraer a muchas niñas. Entonces yo cuando salía a mis investigaciones privadas, ¿sí? Claro que de sí. niño con mi lupa en mano, Sí. pues todas las chavitas las traía yo como si yo fuera un maestro, un líder. Qué interesante y eso, me preguntaban de todo las niñas. Así es. Con ellas tuve muchas interacciones, tanto en los juegos como hasta con los juegos ya de los primeros besos. Claro, sí. Experimenté muchas cosas con las niñas. A mí, la verdad, el sexo femenino siempre pues me ha traído a mí. La verdad de las cosas que eso marcó mucho mi vida, porque las dotes de profesor que ahora ya después de muchos años ya se me dieron, sí, claro. No creas que fue algo eventual, casual, sino yo creo que te vas puliendo desde niño, ¿no? Poco a poco se va puliendo. ¿Eso que viviste es a nivel primaria? Sí, así es, nivel primaria. Ok, sí. Entonces toda la primaria ahí salíamos en procesión a la escuela. La escuela estaba ahí muy cerca de la Conchita. Ah, ¿sí? Muy bien, sí. Entonces era una caminata diaria, ida y vuelta. Claro, bastante. Con niñas y niños y todo. Pues yo era el único niño ahí. Y luego en las noches hacían unas como tertulias. Sí. La directora de la institución nos invitaba pues ahí a que expusiéramos, claro. lo que quisiéramos comentar, como una anécdota de vida, cómo te fue, qué viviste, qué problemas tuviste. A mí me gustó mucho esa dinámica porque empecé yo a abrirme, por decirlo así, de ser introvertido. Empezó una dinámica en la que yo ya me fui abriendo totalmente a las preguntas. Mis compañeritas hacían preguntas. Oye, ¿y tú, Mike, en un futuro, cuál sería tu prototipo de esposa, no? Entonces ahí me tenías exponiendo, ¿no? Estamos muy embebidos del machismo, y sí. El machismo desde tradición en México se ha llevado a cabo por muchos años. Últimamente ya hay inclusión de género y todas estas cosas, pero de niño sinceramente era te metieron el chip de que eres macho. Así es. Y pues así siempre se estiló, ¿no? Yo tuve a la antigüita, yo creo, ¿verdad? Sí, muchísimas, todas las niñas, se podría decir, de mi edad eran mis novias. Sí. Pero así yo podía seleccionar a quién quería besar. No, pues eras el único ahí, creo, ¿verdad? Sí. Entonces fue una dinámica muy padre. La curiosidad, por cierto, en la etapa de la infancia se te va desarrollando. Así es. Y poco a poco todo este mundo, este contexto me fue llevando al mundo de la ciencia, que es la que ahora a mí me gusta mucho. Sí. Oye, Mike, siempre cuando uno es niño
pues tiene, en general, no todos los niños, pero tiene visiones, que amigos imaginarios, que ven cosas, que ven algunas pues, de duendes o cosas así que hablan los niños. ¿Nunca tuviste alguna experiencia de ese tipo cuando en tu niñez? Fíjate que sí, yo tuve una experiencia que se las comparto aquí al canal. Pues ya de chico yo andaba solitario con mis juguetes y a veces yo me alejaba del grupo de las chavas. Ajá. Todas las chavitas me les perdía. Voy a ir al baño, permítanme, aquí quédense sentadas. Ahí las dejaba sentadas con flores y con insectos. Bueno, muy bien. Y yo me escapaba. Y me gustaba irme a la biblioteca y hacer una exploración de libros. Entonces en esos libros yo encontré la Biblia pero ilustrada. Entonces fue algo padrísimo, claro, porque sí. yo vi el Génesis ilustrado, vi también lo que vio Moisés en el Éxodo. Entonces fue muy interesante ver eso. Imagínate una mente infantil de 8 años. Uy, si desde niño empiezas a ver ese tipo de... empiezo a ver esa literatura. Entonces me interesó, me involucró. Se te despertó muy rápido esa... Y sinceramente yo tenía una voz interna que les comento acá fuera de cámaras, lo he compartido contigo, pero aquí se los comento. Gracias, no es que estuviera loco, sino que realmente a mí tenía una voz interna que me decía, me contestaba mis preguntas. Es algo muy curioso. Fíjate que yo me llevaban a fuerza a la iglesia. Yo, como cualquier niño de esa edad, te aburría la misa, ¿no? Entonces casi ibas a fuerza, ¿no? Te llevaban, no, ¿cómo no? Tienes que ir. Y así entré en el mundo de la religión. Sinceramente a mí el mundo de la religión me apasiona, pero en la infancia era aburridísimo. Sí, claro, aburridísimo el tema, claro ¿no? que sí. De tal suerte que yo, dentro de la iglesia, les comento, Tiberio, fíjate que estando en esta parroquia de Coyoacán, aquí estamos mismo, precisamente en Coyoacán. En Coyoacán, aquí, estamos grabando en vivo. En esta parroquia de Coyoacán, San Juan Bautista, una mente infantil de 8 años, que no tienes una cultura muy amplia. Claro. Te voy a decir, yo hice la pregunta, oye Dios, si tú existes, quiero que me contestes una pregunta. ¿Cómo se les llama a los jóvenes novicios que todavía no están en el sacerdocio? ¿Por qué se me ocurrió esa pregunta? Sí. Fue una pregunta en automático. Y sabes, una voz interna me contestó, presbíteros. ¿Tú crees que una mente de 8 años podría tener ese nivel de cultura? No. No, ni la palabra ni nada. La voz interna. Exacto. Entonces era una voz interna y yo siempre la tuve y te puedo decir que no la he perdido. Yo tengo un vínculo con una entidad o con Dios o llámale como quieras. La conciencia, como quiera que sí. Me contesta, pero con palabras sabias. Imagino que eso en tu vida ha influido. Exacto. A resolver un montón de problemas, tú. Exacto, sí. Tanto en la índole personal como de la índole profesional, laboral. O sea, como toda la gente de Tiberio, sí, claro. Estamos inmersos en un sistema en el que puedes tener problemas con la pareja, puedes tener problemas en lo laboral, trabajo, puedes tener problemas de trabajo, salud, incluso de hasta carencia económica a veces. Sin duda, claro. Sinceramente te lo comparto, ¿no? Se los comparto. Sí, claro. Pero siempre tuve esa manifestación de una voz interna. Yo no sé si esto sea normal desde tu punto de vista, pero para mí es una situación muy personal. Sí, claro. Que no creo que cualquiera lo tenga. No es muy normal. Sí, ahora que lo mencionas. Sí. Muy bien. Ya nos has comentado que esa acercamiento a los textos religiosos son temas abstractos que en la niñez pues casi no le gustan a uno. Así es. Ya para adelantarse en un tema tan abstracto como es la religión, y bonito porque hay muchos secretos ahí, muchos secretos esotéricos, ocultistas, no nada más la religión como la conocemos, ahí hay muchas cuestiones muy interesantes. Entonces ya llegas a la secundaria, sigues creciendo, me empiezas a decir que tienes cierta inclinación por la ciencia. Precisamente era eso, ahí ¿cómo empieza a moverse ahí tu vida en ese aspecto? Fíjate que ya en la etapa de la secundaria vuelvo a las mismas situaciones de ser un chavo introvertido. Nunca cambió eso, ¿eh? O sea, siempre tengo una voz interna, pero tengo un mundo propio.
Yo normalmente no giro alrededor de otras personas. Más bien las personas giran a mi alrededor. Claro, tengo como una especie de, si tú lo quieres llamar, poder como magnético. Pero ahora en la escuela ya eran hombres y mujeres. ¿O así es, ya era mixta, okay, ¿no? Mixto, sí, claro. Totalmente. Y fíjate que caso curioso, yo normalmente hago un escaneo del salón donde voy a tomar clases y percibo la energía de la gente. No sé cómo, pero yo veo la luz de la gente. O sea, más allá de las palabras. Sí, sí, claro. Porque digo, puede ser muy bonita exteriormente, pero puede estar apagada. Sí. Y me refiero a lo femenino. O sea, puedo percibir. Sí, está muy bonita, pero no tiene un aura bonita. Es lo que le llamamos la vibra, sí, que le dice la gente, todo. Qué interesante. Como que empiezo a percibir esas vibras, fíjate, y eso. Muy desvinculado de lo científico, porque estos son temas esotéricos, de una voz interna, de una voz profunda, ¿no? Que yo tuve esa manifestación desde niño, sí, claro, y que todavía la mantengo. Fíjate que te comento algo y les comento algo aquí en la cámara, pues realmente en esos avances yo empiezo a ver ciencia ficción, porque mi padre, cuando llegaba del trabajo, era una persona muy, muy paciente conmigo. Y si yo le formulaba preguntas, no era del viejo clásico que te dice, ay, ¿sabes qué, mijo? Vete por allí, yo ahorita quiero descansar, ¿no? No, mi viejo me escuchaba. ¿Te explicaba él? Y yo le decía, oye, viejo, ¿y cómo te fue en tu trabajo? Ah, pues fíjate que bien, hoy tuve un problema, él trabajaba en una fábrica de productos químicos. Y yo desde niño hubiera querido ser ingeniero químico. Interesante, sí. Y él me platicaba cosas de su trabajo y me las hacía tan interesantes, sí, claro, que sin duda que él fue un maestro en mi vida, ¿no? Aparte de mi padre, la figura paterna, pero también fue un maestro, ¿no? ¿Tenías hermanos, Mike? Sí, tuve dos hermanas. Qué bueno, yo fui el del medio. Sí. Normalmente dicen que el del medio es el loco de la casa. Por algo tenías esas facultades por ahí, ya despiertas o semidespiertas desde la niñez, pero qué bien que las supiste usar para bien, para resolver tus problemas. Todo eso ya en la secundaria y todo, pues ya empieza otro tipo de problemática, ya se empieza uno a enamorar, empieza uno a abrirse la mente para otro tipo de cuestiones, a hacer proyecciones de la vida, qué vas a hacer, exacto, y todo eso, Mike. Sí. Todo ese conocimiento, tú quisiste hacer algo, quisiste ser, por ejemplo, tú eres ingeniero químico de alguna manera, los que tiene uno. ¿Cuáles eran tus proyectos en esa etapa de la vida? Fíjate que en esa etapa estaba yo un poco indeciso si el área científica o hasta el área religiosa. Así es. Fíjate que se me fueron despertando pues muchas vivencias personales. Yo tuve la fortuna de leer el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse. Y fue un libro magnífico, como otros muchos que ya he compartido aquí, desde la Biblia, desde textos antiguos, por supuesto Dante Alighieri, ¿no? Pues la Divina Comedia. El dedicarte o tener intención de leer esos libros no es cualquier cosa. Sí. Algo traías dentro para necesitarte a conocer las cosas profundas, abstractas de la vida. Qué interesante. Síguenos platicando. Y todo este contexto también del lado de la ciencia, pero también del lado de la ciencia ficción, me hicieron ver que la ciencia que tenemos aquí, los humanos, todavía está en proceso de evolución. Claro, están pañales todavía. Definitivamente yo cuando vi la película Encuentros cercanos del tercer tipo, me impactó. Igual. Me impactó totalmente. Sí. Yo creo que es una película que marcó a muchas generaciones. Yo creo que tú y yo tuvimos ese encuentro. Sin duda. Me acuerdo que cuando la fui a ver por primera vez, olvídate de ahí. Y cambia la perspectiva, porque ahí entra el fenómeno ovni. Es correcto. El fenómeno ovni es una cuestión que cambia las mentalidades, las abre hacia proyecciones más amplias que tenemos aquí, nada más lo que vemos o lo que nos dicen que existe, cuando vemos que hay cosas que están más allá de lo que se nos dice que existe, Mike. Exacto. Muy interesante. Y fíjate que también la literatura que tú nos has compartido en programas aquí en el canal, pues realmente compartimos esas vivencias, esa cultura, la revista Contacto Extraterrestre. Por supuesto, yo también coleccioné varios números, no todos como tú, pero sinceramente yo estaba muy vinculado a eso, tanto que yo llegué a tener ensoñaciones, no sé si en lo astral, porque aquí en este mismo canal se ha vertido experiencias en lo astral,
Claro. y sin uso de estupefacientes. Claro. O sea, lo cual es algo muy bueno, porque no cualquiera tiene esas vivencias. Así es. Fíjate que yo en lo personal les comparto, pues tuve esas ensoñaciones de que era transportado al interior de una nave extraterrestre, ¿no? Por ejemplo. Qué interesante, sí. Y era tan real el sueño que podría yo decirte que con toda certeza tal vez fue real. Sí, de hecho. Uno piensa que fue un sueño. Pues fueron muy vívidos, pero fue como tan sueño, vívido, que yo sinceramente sí he tenido eso. Más eventos de que se te sube el muerto, también los he tenido. Qué interesante. También los he tenido. O sea, son vivencias personales que definitivamente no es porque estés loco, esquizofrénico. Sí, no, claro que no. Yo me he hecho muchos estudios, pues a nivel de lo laboral, ya sabes que te hacen el clásico examen psicométrico, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿cuántos no hemos acreditado, ¿no? O reprobado también. Sí, claro. Y he salido bien, y pues análisis de sangre y de todo. He pasado pruebas, ¿no? Por cierto, ya después estaba entre que si la religión o la ciencia. Llegó un momento en que este tema lo reflejé en mi casa, ¿no? En la casa paterna. Sí. Y yo les expuse, miren, yo la verdad tengo muchas ganas de estudiar temas bíblicos, hasta estudiar teología. ¿Nunca te interesó ser padre o sacerdote? Sí, algo así. Entonces, lo interesante es que mi mamá, desde niño, me dijo, bueno, mijo, mira, piensa bien, con toda honestidad. ¿Realmente tú quieres el sacerdocio como una forma de vida? Porque eso ya no, una vez que entras, ya no te puedes salir. Sería irresponsable de tu parte, ¿no? No, y tendría que explicar lo del celibato. No, ya no me gustó, vámonos para afuera, ¿no? O sea... Pues sí se puede, ¿no? Sí se puede, digo. Pero en la casa paterna, siempre tuve la mamá y el papá que decían, si te vas a dedicar a algo, hazlo 100%. Hacer bien. No nada más entres y le picas tantito y no me gustó, ya mejor me voy. Entonces estuve yo entre la religión y la ciencia. Me ganó la ciencia. Pero sinceramente te podría decir que esa voz interna sí me decía, tu experiencia está más enfocada a la religión que a la ciencia. Así es. Ya no sé si para fortuna o desgracia, hoy me estoy dedicando a la pues ciencia. De acuerdo a las cuestiones que se nos han enseñado, lo que es religión y ciencia, hay una manera, ya en lo más profundo, como que se hermanan. La una no contradice a la otra. Ya la ciencia, ahora la parapsicología, que está estudiando los viajes astrales, como dices tú, que ya están viendo que es cierto lo del aura, que antes no se considera. Hay unos libros que seguramente tú has leído, que yo sé que los has leído, y no hemos ni platicado al respecto. Pues el de Siddhartha lo leí. Por ejemplo, el de Siddhartha. O Kamala, que se muere Kamala. Pero hay uno que es interesantísimo, se llama los libros de Lobsang Rampa, El tercer ojo, El médico de Tíbet, El cordón de plata, La caverna de los antepasados. Me leí los 13 libros. 13 libros, yo esos primeros 4. Sí, los primeros, a veces el tercer ojo, El médico del Tíbet, el cordón de plata, son los primeros. Ya después viene el manto amarillo. La caverna de los antepasados. Ese es muy buenísimo, buenísimo. Cuando entran y empiezan a ver todo lo que hay, ¿no? Que gigantes, gigantes. De la antigua Atlántida. Así es. Qué interesante. Todo es una literatura que desde jóvenes, y efectivamente, ya Lobsang Rampa fue de los primeros en aquellas épocas. Así es. Qué interesante. Todo eso que induce a abrirnos la mente y a investigar cuestiones. La religión también pues tiene esos secretos, desde la bilocación, cuando supuestamente Cristo se puede estar en dos partes al mismo tiempo. Pero ya se está viendo la parapsicología, que eso es cierto. Sí, todo eso se llama ubicuidad, también te recibe el nombre, la percepción extrasensorial, el saber qué está pasando allá, la telepatía, pues todo eso que ya la ciencia lo está tocando, ya no es así la religión nada más. Es correcto. Qué interesante, muy bueno. Y también dentro de esos libros cayó en mis manos otro que se llama Los grandes iniciados. Sí, claro, Edward Shur. Sí, claro. No, pues ahí viene, ya se habla grandes maestros de Krishna, de Jesús, de Pitágoras, Hermes, Hermes. Así es. Todo eso. Pues estabas metido en el show. De hecho, tan es así que ya cuando un amigo cercano en la secundaria
terminamos la secundaria y él tenía una biblioteca muy rica de su tío, no Sí, de él, de su pero tío. de su tío. No, hombre, era un deleite ir a ver qué libros tenía el tío. Casi le decía, oye, préstame este. Sí, no, sí, pues es sí, de claro. mi tío. Sí. Bueno, de alguna manera Sí, yo claro. me hice de los libros que Ah, ahí veía. claro. O sea, casi, pues como sabía que esos libros no eran de su propiedad de mi amigo. Así es. Y que era muy difícil sustraerlo sin que se diera cuenta el Sí, tío. claro. Tuve que ir entre las bibliotecas de viejo y todo esto, andar explorando Interesante, muchas librerías del centro Sí, histórico, sí, ¿no? sí. Ahí en Donceles, en el exacto. centro y todas las librerías. Ahí me hallabas tú buscando este libro y como has dicho tú en un programa anterior, Así es. hay algo que dijiste muy cierto. El libro te encuentra a ti. Te escoge a ti. Escoge a ti. Exactamente. Es algo Es que, correcto. que solamente aquellos que nos metemos mucho en los libros sabemos o sentimos. Es correcto. Muy interesante todo eso, Mike. Todo eso te llevó a... Todo eso me llevó al mundo de la religión también cuando ya mi cuate se va, porque se va a su estado natal de Cuernavaca, allá en Morelos. de Morelos. Ya no nos dijimos ni adiós. Fue todo tan rápido que Sí, sí, ¡pum!, claro. se cortó la relación, Sí. pero todavía la mantuve en cierto tiempo telefoneándolo, a veces citándonos en Cuernavaca, Sí, sí. una aventura ahí en vacaciones, a lo mejor nos veíamos en un bar, lo que fuera, Así ¿no? es. Y tomábamos alguna cerveza, lo que fuera. Él me dejó como regalo el libro del Bhagavad Gita. Así me dijo, mira, su tío murió y le dejó la biblioteca, obviamente. Ay, vaya, Entonces, qué suerte. una magnífica biblioteca. Y Sí. obviamente, pues me dijo, mira, yo sé que te gusta Sí. la religión védica. El Bhagavad Gita me lo obsequió. Pues el Bhagavad Gita, para los que no Un sepan, es saludo como para la... mi cuate Mike Carmona de Cuernavaca. La Biblia es como la Biblia de la India, es algo Sí. que tiene otras cuestiones muy interesantes, los Vedas, Los Vedas. el Rigveda, Samaveda. Pues de esa literatura yo me seguí con Sí, sí. varios libros de Srila Prabhupada, Sí. que él hizo muchísima Y literatura. su divina gracia, son como los de Hare Sí, Krishna, ¿no? exacto. Así es, sí, para Pero Prabhupada. muchísimos libros yo Así me es. chuté de este señor. Sí. Una literatura increíble que te hace reflexionar. Esotérica, sí. Esotérica totalmente. Así es. Y pues ya entrado ya en años, un poquito ya como para decidir qué carrera voy a tomar, pues ya estaba yo entre la religión y la ciencia. Mis padres, sinceramente, como provenimos de una familia de escasos recursos, mi padre era un obrero en una fábrica, Claro. fábrica Sherwin-Williams. Williams, sí. Y duró ahí como 30 años Es pinturas, ¿verdad? trabajando Pinturas, esto sí. ahí 30 años para la misma Sí, empresa. claro, sí. Bueno, o sea, hizo De carrera esa ahí. gente que mi padre era de esos que Por eso decía, cumplía con su trabajo como religión. por eso te decía, otra cosa y hacerla bien. Y eso Sí, es lo sí, que- sí. muy Entonces bien. siempre me inculcaron, si te vas a meter a algo, hazlo bien. Entonces ya luego me fui a ver videos de orientación vocacional y todo esto, y ya me enteré que la geología exploraba, que era de campo, Pues que era trabajo claro, de campo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces a mí me encantaba la naturaleza desde niño, te digo que andaba yo con una lupa en la mano, Así es. con un séquito de seguidoras. Sí, sí. No, pues qué suerte tuviste en ese aspecto. Un montón de niñas, Así ¿no? Y es. siguiéndome. Entonces yo creo que ese trabajo de campo siempre estuvo presente en mí. Claro. Y me gustó muchísimo el trabajo de campo y por eso me dediqué por 30 años a la profesión de geología. Anduviste, digamos, en busca de minerales, Exacto. viendo rocas, formaciones, Exacto. todo, las vetas, cómo Todo eso. Ah, pues muy Desde interesante. cómo se origina el oro, Así cómo es. se origina el petróleo, Así es todo. dónde buscarlo, dónde buscar yacimientos. la prospección de eso, sí, claro. Prospección de yacimientos. Muy interesante todo eso. Sí. ¿Y nunca viste algún fenómeno extraordinario por ahí, andando ahí en el campo? Exactamente, Eso fíjate iba. que exactamente le atinaste al clavo. Ok. El fenómeno paranormal está vinculado con los trabajos de geología de campo, porque tienes que andar en muchas carreteras Sí, sí. y altas horas de la noche. Sí. Y sí me sucedieron eventos que no sé si quieras que lo comentemos en este bloque o en el siguiente. Bueno, pues vamos a... ¿Tú qué dices? Eso es muy interesante, no se lo pueden perder. Vamos a platicar en el siguiente bloque acerca de ya las partes pues, paranormales que te has encontrado en sí, tu sí. vida, cómo las manejaste, cómo las investigaste, Sí. qué pensaste al respecto, Y sí las qué hay, actitud ¿eh? tomaste. Sí. Bueno, no se lo pueden perder. Aquí vamos a estar con Mike
estábamos viendo las situaciones de la vida de Mike, qué situaciones extrañas vivió en su vida de tipo paranormal que le hicieron cambiar la perspectiva. Ya nos habías comentado que en tu vida habías tenido esa ambivalencia por la cuestión, digamos, el esoterismo, la religión, las cuestiones ocultistas, y por otro lado, la cuestión de la ciencia, que tenías esos dos caminos ambivalentes y aparentemente contradictorios. ¿Cómo manejaste tú eso de explicarte algunas cosas que habías vivido de manera científica? O sea, ¿no había ahí cierta contradicción, cierta cosa que... Sí, por supuesto. ¿No fue cierto lo que viví o cómo? Sí, por supuesto, Tiberio. A mí la serie televisiva que me marcó desde niño, y yo creo que tú también, de ya jovencitos los dos, Cosmos, la serie Cosmos. De Carl Sagan. Sí, sí, claro. Entonces a mí me marcó, y creo que eso fue lo que me hizo decidirme por el camino de la ciencia. Pero sí tenemos que decir algo muy cierto. Aunque Frank Drake, conjuntamente con Carl Sagan, echaron a andar esa fórmula como para averiguar cuántas civilizaciones pudiera haber solo en nuestra galaxia, claro, determinaron que millones. Claro. Pero ahí está la incógnita. Claro, a nivel teórico. A nivel teórico. Como tú dices, bueno, ¿y dónde están las civilizaciones? No podemos afirmar que están. Exacto. Sin embargo, tampoco podemos afirmar que no están, porque no hemos ido hasta allá a investigar uno y cada uno de los 100.000 millones de galaxias y planetas para decir efectivamente no hay. Exacto. Bueno, entonces, ¿tú cómo podrías explicar científicamente algunos de los fenómenos que no habla Carl Sagan en Cosmos? Digamos, lo que tú vivías como el viaje astral que nos comentaste. Así es. ¿Tú cómo lo explicabas científicamente? Fíjate que desde el punto de vista de la ciencia, que es muy dogmática en ese aspecto, no quiero llamar dogmática, porque dogmática se habla de que solo la religión es dogmática, pero me refiero a la ciencia con sus postulados totalmente que ya no los puedes echar abajo. La famosa ecuación esta de Sir Isaac Newton, la gravitación universal. La ley de gravitación universal. Que pudiera ser que ahora ya está en entredicho, pudiera ser que no es del todo cierta, no es universal. Bueno, hay mucho contrapunteo en eso. También Enrico Fermi postula su famosa paradoja. Bueno, si está repleto el universo de civilizaciones incluso más avanzadas que la nuestra, ¿dónde están todos? Eso es lo que se plantea él. Sí, porque si no hay una respuesta contundente. Claro, en un supuesto de que fueran mucho más avanzados que nosotros, si nosotros no pudiéramos llegar a ellos, ellos sí podrían llegar a nosotros. Es correcto. Ya hubieran podido llegar, digamos. Así es. Aunque por ahí hay muchas tesis, ¿no? Decir, bueno, es que somos un experimento de una civilización y pero como experimento nos tienen ahí que no pueden intervenir para no contaminar la evolución de esa especie. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es una ciencia ficción o es algo...? No, fíjate que ya haciendo un poquito el análisis de la información, pues sí me doy cuenta que hay muchísimos libros. Yo tuve la oportunidad de vincularme con ustedes, tanto con el contactado Mario Morales, como contigo, investigador Tiberio Sánchez. Gracias. Pues la verdad, yo me vinculé con ustedes defendiendo la ciencia, pero poco a poco yo he entrado en el ritmo, en el contexto de que no puedes defender totalmente la ciencia. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que ya no da para más. Así es. Ya no da para más. Por ejemplo, te voy a plantear lo que yo leí sobre Hynek. Era el físico que el mismo gobierno americano, astrónomo incluso, le dijo: queremos que tú desmientas, desacredites todo el fenómeno ufológico. A ver qué nos dices. Resulta que en un bajo porcentaje, él dice, un 30% de esos casos no tiene explicación con la ciencia formal. Así es. Entonces yo creo que ese es un punto crucial de analizar la información y decir, ¿en qué punto entonces la ciencia que tenemos sí puede explicar todo o no? Yo creo que hay un punto en la ciencia en el que ya no da para más. El fenómeno ufológico, por supuesto. El fenómeno de lo paranormal tampoco. Y son vivencias personales. Por ejemplo, yo tuve que andar en incursiones geológicas en todo el contexto de México y en carreteras incluso a altas horas de la madrugada. Y te podría decir que yo tuve encuentros muy, muy extraños con el fenómeno paranormal. Y también en casas que nos rentaban en rancherías. Por ejemplo,
tuvimos que ir a hacer una excursión geológica por cartografía. Yo estaba en el Servicio Geológico Mexicano, Sí. y tuvimos que hacer un campamento base en el poblado de Atemajac de Brizuela, allá en el estado de Jalisco. Jalisco, sí. Bueno, con la gente, pues lo que haces es acercarte a la gente y pedir informes de alguna casa que estuviera en renta. Pues la misma gente te dice, por cierto, si hay una casa ubicada en tal calle y tal calle, ¿con quién nos contactamos para ver si nos la muestran y todo? Pues ya hicimos los arreglos, nos llevaron a la casa en Comento, Claro. es una casa abandonada. No preguntamos los detalles, lo que nos interesaba era armar el campamento. Claro. Bueno, al armarlo y ya la gente que nos visitaba, teníamos cocinera, teníamos guías, teníamos gente del pueblo, ¿sale? Viviendo ahí con nosotros. Bueno, ellos en sus casas, pero interactuaban mucho con nosotros. Lo que me llamaba la atención de todas estas personas es la curiosidad, hasta te podría decir un poco morbosa, que me decían, oiga Inge, ¿no le han jalado los pies en la noche? Digo, ¿por qué la pregunta? Dice, porque en esa casa espantan. No, pues a mí no me ha pasado. Dice, bueno, qué bueno que no le ha pasado. Sí, sí, claro. Pero pasaron los días y resulta que yo sí tuve experiencias de lo paranormal en esa casa. Les comento, los televisores se encendían sin ningún motivo. Podías estar trabajando en tu computadora, se quedaba en estática. ¿Y si analizaste bien que no estuviera por ahí un control remoto escondido? Pues no, que estuviera accionando el control remoto, incluso hasta le quitamos las pilas. algún otro que hubiera. Y siguió conectado el televisor solo por monitorear qué pasaba. Interesante. A cualquier hora, Sí. incluso en las madrugadas se encendía el condenado televisor. Llegó un momento en el que ya era tanta la molestia, Sí. por decirlo así, de ese evento, que decidimos desconectar el televisor del tomacorriente, Sí. porque ya era mucho. O sea, todos nos quedábamos, estábamos trabajando y de repente Y ya no se volvió, que ya, cuando le desconectaste ya no se volvió a... ya no se volvió a presentar. Eso sí hubiera sido algo extraordinario. Eso Sí hubiera sido sí. algo... Otra cosa, que dentro de la misma casa, Sí. no podías descansar muy bien. Y no creo, bueno, tú podrías decirme ¿Solo tú o todos los demás? Sí. los demás, o sea, como Sí, que claro. era como que una baja energía de todos, no podías descansar muy bien. Y podría decirse que a lo mejor era su gestión, que la misma gente te provocó. O sea, ya cuando te dicen que en esa casa sí espantan, Pues si dices que estaban ya trabajando te en la pones noche... alerta, ¿no? Si dices que estaban trabajando en la noche, pues estaban ya cansados. Ya pues, cansado. No descansaron bien, ¿no? Pues Exacto. algo no tendría mucho que ver, pero... Así es, pero bueno. la misma sugestión que te Sí, claro. produce la gente, que si ahí espantan, puede ser que activen un mecanismo de alerta Así y es. no te deje dormir muy a gusto. Puede ser, ¿no? Sí, claro. Podría ser. Pero hay otra cosa muy curiosa. Por ejemplo, tú ves esta planta, de la nada se movía así. No pasaba el aire. Pues no pasaba el aire, no teníamos ventiladores, no teníamos ventanas abiertas. O sea, ¿por qué se va a mover de la nada esto así? Nunca metieron Pero ahí un animal, un gato, un perro. Nada, no había animales, no había mascotas, no había Para nada. ver cómo actuaba. Hubiera sido prudente eso. Eso. Pero todos nos topamos con esos eventos, todos. Bueno, Mike, ahora mira, tú te has basado en la ciencia para explicar, has estado con nosotros. Sí. Hubo un momento, ahora nos dices que la ciencia luego hay un momento que no da para más, pero no se debe a la misma ciencia, sino a los científicos que todavía, no sé, la ciencia Sí. sí ahí está para desarrollarse. Y están en una mente Y te retrógrada. estaba pasando algo cuando estábamos analizando el caso de don Salvador Villanueva, Ah, sí me acuerdo. contactado mexicano, que tiene un libro pues, Famoso, fenomenal, ¿no? de la primera edición, 1968, de Yo estuve en el planeta Venus, y tú decías algo así como, es imposible ahí, porque el planeta Venus, porque efectivamente pues, está comprobado que está lleno de gases a temperaturas irrisorias, Sí, sí, sí. y ácidos, y ya, ahí no puede haber ninguna civilización. Así es. O sea, ¿es una afirmación científica? Eso te pregunto. Sí. ¿O qué es eso? A ver, te pregunto, si es una afirmación científica, a ver, Ok, mira, yo te contestaría por lo que he leído. Y te diría, los informes de NASA al respecto
son muy claros. Dicen que enviaron un conjunto de sondas al interior del planeta, del sistema solar. Dentro de ellas, las sondas Venera, de manufactura rusa. Incluso algunas se desintegraron, Algunas creo, ¿no? llegaron al planeta Venus y se desintegraban, Así es. se achicharraban por las altas temperaturas. Entonces todo eso está monitoreado, todo eso existe. Yo digo, Ahora, mira, es el punto que tú estás diciendo. Sí. Pero es que una cosa son los científicos y otra cosa es la ciencia. ok, No podemos afirmar, bueno, no podemos afirmarlo. Podemos decir, hay evidencia de que no se puede, evidencia. Ok. Otra cosa es decir, no se puede. Porque, mira, ha habido observaciones de naves que, digamos, no dejamos naves, sí. de objetos, digamos, ovnis, llamados ovnis, que salen y entran del cráter del Popocatépetl. Imagínate, no habrá, puede ser una civilización que haya desarrollado una tecnología para pasar ese tipo de... hasta la lava, el magma. Así es, y digamos, hacer una civilización subterránea o algo. Son como también hipótesis. Sí, sí, O sea, sí. yo digo que no podemos hacer ese tipo de afirmaciones de Sí. no se puede. No. Hay evidencia. Sí. Es la manera más honesta que yo digo de decir las cosas, incluso de manera científica. Sí. Porque es un error eso de ese tipo de afirmaciones. Fíjate Digo, que yo caí en ese tema de la ciencia a defenderla a capa y espada. Ah. Pero poco a poco vas entrando en el mundo de la ufología y te das cuenta que nuestra ciencia ya no es tan avanzada. Para Que ti, nos falta muchísimos ¿qué es la ufología para miles ti? de años. Pues el estudio de todo lo de las Porque mira, vida extraterrestre, Si nos damos a la ciencia de como los tal, ovnis. la ufología no existe. ¿eh? No existe. Si nos damos a la ciencia, Claro, no existe la ufología. O sea, como... es como parte de la pseudociencia. Ajá. Bueno, Así se le llamaría. Sí, desde el punto de vista científico, pero también es un estudio, así me gusta decir, el estudio del fenómeno ovni, de alguna manera. correcto, sí. Porque si nos vamos al máster de la ciencia, pues no existe la ufología. Es correcto. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. Sí. Y luego estamos usando los términos anglosajones, ¿no? Ya ni siquiera le dijimos ovnilogía, sino ufología. Ufología. Son pues detalles que digo que hay que Sí, tomar sí, en sí. cuenta. Habría que tener cuidado. Así es. Hablaste de Joseph Allen Hynek. Sí. Mira, la ciencia también puede estar controlada. Si el gobierno te paga para quiero que me demuestres esto, te estoy pagando, ¿qué va a hacer el científico? ¿Va a Te tratar calla la boca. así? ¿O vas a tratar de hacer para demostrar eso? Sí. Incluso hubo cosas medio ridículas que decía Ahí voy, que a eso eran voy. gases de pantano. Exactamente. Sí. Hynek de un principio eso dijo, que el fenómeno ovni, la explicación es el gas de los pantanos, el gas metano que se produce. Y sí, hay una especie de fueguito que se llama fuego de San Antelmo, algo así que se produce de repente, pero hasta ahí nada de objetos se mueven con otra cosa de la ciencia también, de que no existen porque esos movimientos no se pueden hacer, de vencer la inercia de manera... De 90 grados. Hacer 90 grados, detenerse. Pues eso no es cierto. No es cierto. O sea, yo creo que sí hay que tener más cuidado en eso de claro. las afirmaciones. Hay evidencia, eso no podemos hacerlo. Pero no podemos afirmar que ya nadie lo puede hacer y que eso ya por eso no existen. Entonces ahí sí habría que ver. Entonces, ya desde la paradoja de Enrico Fermi, yo creo que está muy, muy atinada. Ok, ustedes hablan de que puede haber muchas civilizaciones donde están todos. Así es. Porque eventos masivos de comunicación extraterrestre, pues creo que no los ha habido. Sí ha habido intentos de por ejemplo, ataques. Radiotelescopios ha habido, ¿no? Para tratar de por ejemplo, captar señales. Ajá. Creo que la mejor señal fue una que le nombraron WOW, que fue una de esas señales que daba a entender que era una señal inteligente. Mira, te voy a meter a ver esta pregunta. A ver. ¿Qué opina la ciencia? Dices que lo máximo es que hemos captado unas señales con radiotelescopios, cosas. Sí. ¿Qué opina la ciencia, digamos, de los crop circles? ¿Es una evidencia científica o no lo es? De que hay algo más allá que no es humano. Yo te pregunto, a ver. Habría que tener cuidado en responder porque sí, como dices, uno podría decir, no, pues eso no es ciencia. Pero cuando analizas los crop circles y te das cuenta de que algunas son de la teoría del caos, sí, de muchas cosas. No digamos eso, y aparte que se forman en una noche lluviosa y de una manera tan compleja que nadie metió máquinas, luz en la noche. ¿Quién en su sano juicio va a hacer esas figuras Así es. perfectas? Así es. O sea,
hemos visto réplicas muy chafas, yo las he visto, Sí, claro. que pues, no le llegan, pero Hubo una manera de desacreditar ese fenómeno que eran dos ancianos que con las Sí. planchas andaban así, estaban ahí pero traspaleando. después desaparecían los ancianos y siguió habiendo creo que cada vez más complejos. Entonces, esa no es una señal de que hay algo más allá de lo humano. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero hay unas inquietantes muy fuertes que tiene la ciencia al respecto. Ahí te va. Tú que eres defensor del fenómeno ovni. Últimamente las esferas. Hay unas esferas que definitivamente son de manufactura humana. Sí, No lo claro. podemos soslayar. Por ahí muchos y luego casos, por ahí. manipularlas con las manos, como si el aparato ese no pudiera tener radiactividad. O sea, tratarlo como si fuera cualquier objeto, agarrarlo ni siquiera con una cobija o algo. Claro, con la Que te chamarra, podría unos quemar guantes, las manos o mínimo. unos guantes, aunque sea de electricista, ¿no? Eso te revisa la precaución que uno debería tomar ante lo Claro. desconocido. Exactamente. Pero eso no quiere decir tampoco que no sean extraterrestres, o sea, Sí. no podemos afirmar. Sí, claro, ha habido muchos casos que incluso se ve la soldadura, que pues son casos de chatarra espacial, por decirlo, del programa espacial de Estados Unidos o de la antigua Unión Soviética. Así es. Entonces, pero ¿no crees que haya algún tipo no humana, digamos, ya no extraterrestre, sino no humana? Sí, por supuesto. Hay unos videos que yo he visto en la red que sinceramente sí son para volarte la cabeza, ¿no? O sea, no te lo explicas. Con la ciencia ya no te da para explicar Claro. esa fenomenología, ¿no? La ciencia es una herramienta Una herramienta nada más. formidable, pero he pensado que nos falta engrasarla, crear conceptos y como de alguna manera actualizar el método científico, que si de alguna manera es restrictivo, también es muy, muy fuerte en cuanto para concluir cosas, son pasos Sí. que te llevan a buscar una verdad de manera relativa, pero son pasos que para una investigación formidables. Sí, por supuesto. Entonces, de alguna manera, pues sí, hay que actualizar todo eso, incluso el método científico para ver ese otro tipo de fenomenología. Exacto, entonces como si me lo preguntas Claro. como defensor de la ciencia, sí te diría, sí tenemos que tener mucho cuidado en no denostar ciertos fenómenos, como el del caso de la ufología. Hay mucha evidencia al respecto, muy buena, ni cómo tirarla, ni cómo ridiculizarla, al contrario, creo Mira. que lo que queda aquí como comentario de mi parte es que nuestra ciencia es muy limitada. Sí, claro. Y que hay cierta fenomenología en la que ya no da para más. Incluso ahora ya las últimas investigaciones sobre las esferas ya les hicieron escaneo con rayos X y todo Sí, esto. le estás descubriendo que tiene fibra óptica. Y Así todo es. ¿Eso crees que de alguna manera ya sea no humana o puede ser tecnología humana de alguna manera? Fíjate que ahí salta la duda porque hay un área 51 que seguramente está desarrollando trabajos y proyectos ultrasecretos. Uno de ellos es los famosos aviones de esos interceptores, bombarderos que son invisibles al radar. Sí, que el F-117A, Es correcto. el superbombardero B-2, el regular. Los espías U2 y todo eso. Pero no se te da un poco ilógico que están investigando allá esa tecnología en Estados Unidos, en el área 51, manden uno a volar sus objetos a Colombia, digamos, Ándale, y de repente ya se cae. o sea, y que alguien se vaya a volar toda esa tecnología súper secreta. Es correcto. Entonces, ¿dónde está ahí? Sí, entonces ahí es donde entra el juego de las preguntas. ¿Será de procedencia humana o no humana? A mí me da la impresión de que hay ciertas cosas que... También, ¿cómo explicarlo, Tiberio? Si son de alta tecnología y si son de procedencia no humana, ¿por qué se les va a caer? ¿Por qué se les va a caer? Mira, y si son aparatos de alta Y tecnología. si se les llega a caer, ellos tienen tal tecnología para recuperarlo y no dejarlo que caiga en manos pues de gente que ajena a esa tecnología. Exactamente. Ahí es Rápido. donde entra la tela de duda, ¿no? Así es. Está en tela de duda todo esto. Eso hace pensar, o una de dos, que los extraterrestres no son su tecnología no está tan alejada como pensamos, o que es evidentemente terrestre. Es correcto. Pues ahí son puras hipótesis, todavía no tenemos afirmaciones todavía en ese aspecto, Mike. Otra cuestión es que, mira,
si se encuentra una tecnología súper secreta, pues no se lo van a dejar así a cualquiera. Hay programas ultra secretos en eso, donde ya interfiere la política. Sí. Y desgraciadamente la ciencia está controlada por la política. Es correcto. Ahí está es un gran problema. Son los políticos los que dan el presupuesto para las investigaciones. Entonces, si aquel científico que quiere investigar algo, no le dan presupuesto en las universidades. Incluso Pues le pueden ridiculizar. ¿verdad? Ya analizamos el caso aquí en estos programas de Jacobo Greenberg, Así es. científico de la UNAM, con laboratorio. No, desapareció, ya desapareció en el del 82, mapa. creo que desapareció. Entonces, aquel que empieza a estudiar una fenomenología no concorde o acorde con la ciencia, es ridiculizado, es silenciado, es desaparecido. Entonces, ahí es donde tenemos mucho cuidado y por eso o tememos a la ridiculización, ¿no? Tú estás consciente de ello. Sí, claro. Consciente de ello. Sí. Claro, si tú tuvieras un alto cargo, un puesto en el gobierno de altura, y tú sabrías que lo que esto que estás investigando es cierto, pero desde ya te dicen que es falso, es mejor callar. Sí. Ahí estamos viendo que la ciencia de alguna manera pues es desgraciadamente controlada y limitada por esa cuestión y por la otra, por la científica también, que todavía nos falta desarrollar mucho. Apenas el fenómeno lo estamos comprendiendo por apenas la mecánica cuántica, la física relativista, que todo tipo de nuevos conceptos y que están entendiendo un poco más el fenómeno OVNI y otros tipos de fenómenos. Por ejemplo, los viajes en el tiempo, ¿cómo viajan estas naves interestelares? ¿Serán pasadizos en el espacio-tiempo, como Esa es la otra. La teoría de Einstein-Rose? Así es, la teoría de cuerdas y todo. La teoría de cuerdas, todo lo que se ha visto. Pues eso o lo apenas cuántico. O sea, ¿cómo explicarte pues varias cosas? O sea, nuestra ciencia todavía está muy limitada. Sí, y apenas empiezan a chispazos de explicar la bilocación, la ubicuidad, que ya se pudo poner un electrón en dos partes al mismo tiempo. A ver, imagínate eso, o sea, al mismo tiempo. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, el problema de la ubicuidad, ¿no? De los santos que pueden hacer esos tipos de cuestiones, y se empieza a hermanar la religión con la ciencia. Bueno, muy interesante tu vida, lo que ha ido Sí, muchas gracias. No, y ha sido... Pues realmente fíjate que dentro de toda esta fenomenología a mí me tocó ver también tu programa sobre brujería, hechicería y toda esta fenomenología. Muy interesante porque sí, yo les podría comentar aquí al público que nos ve y nos escucha que yo sí participé, por ejemplo, en lo de la Ouija. ¿Y científicamente cómo explicas eso? ¿Sí eso no es Fíjate científico? Que yo participé por curiosidad. No, claro. Pero a la hora de poner las manos en el objeto para ver si se movía o no, pues realmente yo decía, ¿esto levita? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué energía? ¿Es energía eléctrica, magnética? O sea, la telequinesis, ¿no? Ahora que estás... Sí. Yo quería descubrir eso y fue más por curiosidad y más por ciencia que por la propia fenomenología del espiritismo. Sí, ¿no? sí, claro. Y sin embargo sí contactamos con un tal Abdel, ¿no? Que nos dijo... ¿Abdel? Abdel. Que nos comentaba profecías. Tú le podías preguntar sobre tu vida, ¿cuándo me voy a morir? Y sí te decía la fecha. ¿No le preguntaste eso? Sí, se lo pregunté. Pero obvio. Bueno, pero ya cuando te mueras no vas a poder comprobar. Exacto. Sí. Sí, no, claro que no. Luego otras cosas. Pero hubieras preguntado cosas más comprobables. Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí la prueba está, ahí te voy a decir, una tercera persona que llegó. Estábamos dos manipulando la Ouija. Sí. Y llegó un tercer invitado. Ese invitado era escéptico y entonces estaba riendo de nosotros. Dice, puras vaciladas, tú y él, entre los dos la mueven, y se hacen los tontos, ¿no? Sí. Que la mueven y que se mueve sola. Ustedes dos la mueven. Dice, y le dijimos, pregúntale algo. Y dice, bueno, a ver, ¿cómo se llama mi novia? Nosotros no sabíamos. ¿Qué? Ni de qué novia, ni de qué está hablando.
me marcó el nombre, se quedó helado el tipo, ¿Sí? se quedó. O sea, de escéptico lo desarmó en 3 segundos. ¿No es posible que tu compañero supiera de plano? No sabíamos el nombre. Bueno, tú no, pero tu compañero, ¿estás seguro que él no? Pues yo le pregunté, ¿tú sabías algo de él o ya te platicó? O sea, Sí. es la primera vez que lo veo en años. Sí, Dice, claro. Se presentó hoy contigo y eso porque viene contigo, dice, pero no quiso participar Y en el juego. nunca le preguntaba algo comprobable, digamos, qué va a acontecer mañana, si va a temblar o el resultado de algún evento deportivo, algo así que pudieran comprobar, no Fíjate algo que así. hubiera sido muy buena esa temática. Sí, comprobable. Como sí. experimentos controlados. Sí, ¿no? claro. Pero no se nos ocurrió, sinceramente. Cosas muy triviales, ¿no? Ah, pues, que mi novia, que si me engaña, que mi novia, que si es bruja. Por cierto, el tema de la brujería, hay mucho en nuestro México del tema de la brujería. Yo tuve novias que estaban vinculadas a la brujería y actualmente conozco a 2 brujas. Parece ser que es de usos y costumbres en nuestro México. Sí. Existe a nivel subterráneo. Es una comunidad subterránea que existe de manera tácita. Se sabe, pero no se dice. Es correcto. Pero sabe, por donde quiera está la cuestión Sí. de la brujería. ¿La ciencia cómo lo toma eso? Es Pues verdad. como Una pura sugestión. Una pura sugestión, charlatanería, Hay algo, pseudociencia. o sea que no hay algo más. Pero es porque no lo investiga. Exactamente. Ahí es la Sí, parte. sí hay sugestión, sí, ahí debe haber parte de sugestión. Sí, claro. Pero hay otras cosas que no explica la sugestión. Sí, Es correcto. no, interesante, Mike. Pues ahora sí que Y creo que tú y yo y muchas personas hemos estado involucrados con el tema de la brujería. Así es, Porque así es. nos lo hagan o porque convivimos con brujas o etcétera. Sí, así es. Pero a mí en lo personal también me ha tocado esa experiencia, ¿no? así es, yo me ingresé a algunas sociedades secretas cuando me pasaron muchos secretos, ¿verdad? Cómo funciona todo eso del universo. Muchos secretos que incluso siguen siendo secretos. Así De es. alguna manera, ahí te dicen, hay que mantener el secreto. Esas sociedades ahora ya no son tan secretas, son más bien discretas. Pero sí, de alguna manera. Y digo, yo pensaba, oye, ¿por qué se lo mantienen en secreto? ¿Por qué no lo dicen a todo el mundo de una vez? Y dicen que eso es energía, son energías, y el que lo tiene adquiere cierto poder. Y si adquiere poder, como no hemos eliminado el ego, lo vas a hacer para sojuzgar y irte sobre los demás, ser más, o sea, manejar a la gente. Y eso está supuestamente como una especie de delito cósmico. Entonces, por ahí hay una explicación que ellos dan. Ok. Por eso se mantiene secreto este tipo de secretos que te dan poder personal. Ok. ¿Te imaginas a alguien que te puede hipnotizar? Ahora, ¿tú crees en ese poder del hipnotismo? No cualquiera. Pues Porque ya, muchos dicen sí. que lo tienen y no lo tienen. ¿no? Ah, O sea, bueno, los charlatanes existen. charlatanes, ¿no? Pero que la hipnosis exista así, ¿no? Pues ya, Sí. hay incluso hipnosis para dejar de fumar, para ciertas cosas ya son como autosugestiones que te van dando. Ya no, digamos, de otro tipo de hipnosis regresivas, entramos en campos todavía inexplorados. Tu inconsciente con el inconsciente tuyo, el inconsciente colectivo, vidas pasadas, bueno, cosas tremendas. No, Mike, Sí. pues ahora sí que ahí estamos en todavía terrenos apenas que Sí, claro. especulando apenas. Especulando. Así es. Yo también cayó en mis manos el libro de los secretos de la Gran Pirámide. Sí. De las profecías de la Gran Pirámide. El gran Rodolfo Benavides. Sí, Tengo todos exacto. sus libros también Sí, de él. sí, Sí, sí. claro, sí. Entonces, creo que hay un mundo muy rico detrás de la ciencia que no estudia esos fenómenos todavía. Hay algunos científicos que ya empezaron a investigar Empezaron. la energía piramidal. Y sí, porque había cosas que adentro no se descomponían, se modificaban, que se podía meditar mejor con una. O sea Con que una estaba pirámide. exactamente, o sea que. Pues algún secreto hay ahí. Ya ves que están orientadas las pirámides arqueológicas, están orientadas norte-sur. Ahora, Todas- sinceramente, yo no creo que solo sean tumbas faraónicas. No, claro que no, Para sí, mí sí. que tienen un secreto más escondido. Así ¿no? es, así Como que pudieron haber sido antenas. Antenas o generadores de energía, Generadores de de alguna energía. manera, condensadores. Es correcto. Abajo había estelas de mica y mercurio, imagine todo eso, orientadas norte-sur, Sí. algunas con cables adentro que se están descubriendo. Incluso son como la proyección de la constelación de Orión Así aquí en la Tierra. ¿no? es, así es. El cinturón de Orión tiene la misma formación. Así aquí. es, así es. Ahí hay un gran secreto, ¿eh? Sí. Hay un gran secreto que tiene que ver con el vudú, de crear alguna especie de imagen tuya, y aquí estamos creando una imagen del universo, recibiendo la misma energía de que la constelación de Orión. Son secretos que todavía Nos falta por así es. investigar.
Y eso del vudú, imagínense, algo hecho con tu cabello, tu cuerpo, recortes de tu ropa, y que luego lo bautices con tu nombre ese día. Aquí y que ese fenómeno de resonancia, que sí existe. Si tienes un piano calibrado de una manera y ese otro piano, lo suenas aquí y suena el otro. El fenómeno de resonancia. Entonces, por ahí parece que la ciencia puede... Por eso es que con muchas personas puedes tener mucha empatía y con otras no. También, efectivamente. Ya se llama de frecuencia vibracional también. Ah, ok. Y la ley de asociación, de lo semejante atrae lo semejante. O sea, por ahí se reúnen los malandrones, los menos pop, okay. Los semejantes, o sea, de frecuencia vibratoria. Bueno, pues es muy interesante lo que nos has comentado de tu vida, cómo ingresaste en esta cuestión de la investigación de tipo paranormal. Muchas gracias. Ingresaste aquí en nuestros grupos también de investigación, de grupos de dar a conocer todo este tipo de fenomenología para el mundo. 4 desmenuzando el así contacto es, extraterrestre. aquí estamos. Y bueno, estaremos aquí para, pues se te olvidó algo, pues algo más, pues en otro programa lo vamos a poder desmenuzar, ahora sí que probablemente. Claro, pues muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Tiberio. Y ustedes ya saben, si tienen preguntas, dudas, pues las pueden hacer aquí a su canal 4 Desmenuzando el Contacto Extraterrestre o Mario Morales OVNI. La suscripción es completamente gratuita todavía. Estamos en contacto, no olviden, no se lo pierdan, vienen cosas súper interesantes. Gracias.